Bueno, para Estados Unidos, porque nuestro querido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró duro y curvero y cumpliendo con sus amenazas. Siempre lo hemos dicho y lo mantenemos. Uno de los políticos más coherentes que estamos viendo en los últimos años ha sido el presidente Donald Trump. Está cumpliendo con lo que había prometido durante el proceso de campaña. Y el tema central está pues puesto en todo lo relacionado al proceso de inmigración. Señores, decenas de deportados, cientos de deportados a distintos países ya en los últimos días, y República Dominicana está dentro de esos países donde ya están llegando dominicanos enviados desde Puerto Rico y otras naciones de Estados Unidos. Pero para ampliar este tema, que es interesantísimo, y que sabemos que tiene todos los datos así frescos, vamos a conversar con nuestro querido Ruskin, quien ya está con nosotros vía Zoom, para que hablemos de todo lo que se está dando en Estados Unidos y de ese pánico generalizado que tienen los ciudadanos que se encuentran de manera irregular en esa nación ante la amenaza de ser apresado y deportado a su país de origen. Muy buenos días, Ruskin, ¿cómo estás? Buenos días a todos, un saludo fraternal desde acá de New York. ¿No te escuchamos acá? Parece que tenemos un... Espera, perdón, no, soy yo. ¿Me escuchan ahora? No, no te ¿Sí? escuchamos. Vamos a ver si... No se escucha bien. Vamos a ver si el problema lo tenemos. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo estás, Ruskin? Buenos días. Buenos días, Ruskin. Muy buenos días, un saludo fraternal desde aquí, desde la Gran Manzana. Gracias. Ruskin, hablemos de lo que se está dando en Estados Unidos. Pánico generalizado por el tema de las deportaciones. ¿Cómo tú ves el manejo que se le está dando a todo esto? Mira, nosotros queremos llamar esto preocupación y evitar utilizar palabras tan fuertes como pánico. Obviamente hay una preocupación en nuestras comunidades, nosotros lo hemos sentido. Como ustedes saben, yo soy un empleado gubernamental del Congreso de los Estados Unidos de América, trabajo en la oficina del congresista Adriano Espaillat. Y sí, aquí en la oficina nosotros hemos visto un incremento en la preocupación de los constituyentes, sobre todo de nuestra comunidad latina. Hemos visto con preocupación los acontecimientos de los últimos 2 o 3 días con este plan sin sentido de deportaciones masivas al que ha llamado el nuevo inquilino en la Casa Blanca. Para que ustedes tengan una idea, en el día de ayer se reportó en la prensa que unos 12 estados de la nación, incluyendo la ciudad de Nueva York, vieron cómo agentes de migración entraron a diferentes lugares a diligenciar lo que ellos llaman órdenes de deportación y órdenes de arresto. Si tomamos el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, se ha reportado en la prensa que el director de esa institución, de la institución de migración en Puerto Rico, el ICE, ha dicho que decenas de personas, no fueron 1 ni 2, sino decenas de personas fueron intervenidas, dentro de ellos una persona dominicana que tenía sus documentos al día y que aún así fue detenido. Estas personas, en el caso de Puerto Rico, precisamente se ha indicado que han sido llevados a un centro de procesamiento en Miami y que luego de ser procesados en Miami, pues serían deportados a sus países de origen. Esto también genera cierto nivel de problema porque hay países hay personas de nacionalidad de algunos países que no tienen una relación directa diplomática con Estados Unidos y que sus países no los están recibiendo o no los reciben o no hay un acuerdo para que eso ocurra. También hemos visto con preocupación que esto está tratando de criminalizar y crear ese pánico que usted ha dicho en nuestra comunidad. El problema migratorio en Estados Unidos no se resuelve creando leyes al sastre ni con este tipo de acciones en contra de una comunidad en específica. Y usted dirá, bueno, esto es para todos los emigrantes. El problema es que el 90% de los emigrantes en Estados Unidos corresponden a nuestra comunidad latina. Así que estas medidas están siendo
desproporcionalmente dolorosas para nuestras comunidades. Nosotros tenemos reportes de personas en Nueva York que han retirado a sus niños de la escuela, personas que no están yendo a trabajar, localidades como en Queens y en Brooklyn, donde el tráfico de personas en los comercios ha bajado hasta un 50%. Y esto es preocupante, porque en el día de hoy nosotros entendemos que el presidente Donald Trump firmará la ley Riley, que es una ley que le otorgaría unos poderes sin precedentes a los oficiales de migración para hacer detenciones arbitrarias y para intervenir con los derechos civiles de las personas. Esto es preocupante porque desde que esta ley fue introducida al Congreso, nosotros hemos venido diciendo que fue una ley hecha al sastre, al vapor, y con toda la intención de darle unos poderes a los oficiales de migración y al gobierno federal que no le corresponden. El congresista Adriano Espaillat ha sido enfático en decir que esta ley es redundante, no es clara y que es abusiva para contra nuestras comunidades. Precisamente, Ruskin, muchos inmigrantes ahí en New York han optado, como ya decías, de dejar de llevar a los niños a las escuelas por temor a ser repatriados, sobre todo aquellos que están de manera irregular, que son a los que aplican. ¿Cuáles son las medidas que está tomando, por ejemplo, en el caso del senador que representa esta hermosa comunidad de New York? En el día de hoy, y el día de hoy, día de mañana y luego el viernes, nosotros tenemos una serie de encuentros con las comunidades para ofrecerles información. Ok. Bueno, pues entonces... escuchar sus preocupaciones. Si no te escuchamos la última parte, perdimos tu conexión. Si puedes repetirnos, por favor. Bueno, que tenemos una serie de encuentros con las comunidades para ofrecerle, digamos, recursos, sobre todo recursos legales gratuitos a través de agencias de personas que lo hacen sin fines de lucro, para que nuestras personas, nuestras comunidades puedan dejar este miedo y tener algún tipo de respuesta ante este claro abuso de los derechos civiles que está cometiendo el Ejecutivo. Ayer yo veía al senador Adriano Espaillat referirse a esta actividad que van a realizar ustedes. Me parece que es en coordinación con el apoyo de Telemundo, y él decía que lo que procura esta serie de encuentros es ofrecer asistencia, asesoría y orientación a la comunidad latina para que entienda cuáles son sus derechos, cuáles son las vías de acción, y que van a disponer también de expertos, de abogados expertos en migración, para que le den toda la asesoría y toda la orientación posible. Pero veía también ayer y está en la prensa de hoy que hay en lista unos 1,695 dominicanos que ya están preparados, enlistados para ser deportados a nuestro territorio. O sea que esta oleada de deportaciones del presidente Donald Trump va a continuar y contrario a ello, la va a fortalecer en los próximos meses. Una de las características de estas acciones desafortunadas que está efectuando el Ejecutivo es que la información uno no sabe si es cierta o falsa. No ha habido claridad, no ha habido una transparencia. El número pudiera ser el que usted dice, como mañana nos pudiéramos despertar con otro número, como pudiera ser menor, como pudiera ser mayor. El Ejecutivo ha entendido que tiene unos poderes, digamos, plenos para ejecutar este tipo de cosas, y la realidad es que nuestra Constitución en Estados Unidos ofrece unas garantías en los derechos civiles. El congresista está muy preocupado. Yo creo que habrán situaciones y habrán esfuerzos en donde podremos ir a asistir a nuestra gente. Él se encuentra analizando cuáles son los pasos a seguir, porque definitivamente nuestra comunidad no puede detenerse a ser criminalizada por estas situaciones. Y nosotros hemos dicho, y el congresista ha dicho,
que nosotros no nos oponemos a que la ley de migración se cumpla, pero tenemos que buscar una manera en donde eso no sea la criminalización de nuestras comunidades. Y ha dicho que no está haciendo una oposición a esto por hacerla, sino una oposición pragmática e inteligente, donde podemos encontrar tierra común, donde podemos encontrarnos en el medio. El congresista ha dicho, por ejemplo, que hay 3 grupos que nosotros pudiéramos conversar con el Ejecutivo y proponerle para su protección. Uno de ellos es el grupo de los soñadores o los dreamers, que históricamente en Estados Unidos han contribuido a la nación, no tienen ningún tipo de problemas legales o con la ley o con el crimen, y que han aportado a Estados Unidos en trabajo y educación grandemente. El otro grupo son los trabajadores de finca, o lo que aquí le conocemos como farm workers. Esos trabajadores son esenciales para nuestra economía y son personas que por lo regular tienen años trabajando en esa industria sin ningún tipo de problema, pagando sus impuestos y sin cometer crímenes. Y el tercer grupo son miles de inmigrantes latinos que llegaron a este país, que a lo mejor no tienen un estatus migratorio definido, pero que ya tienen hijos que son ciudadanos norteamericanos menores de edad. Y hemos dicho que tenemos que proteger esas familias, porque ¿qué tú vas a hacer? Encuentras un padre en la calle que tiene un hijo de 2, 3, 5 años en la escuela o en el cuido, y te lo vas a llevar a devolver a su país, y el niño, ¿dónde se queda? ¿Con quién se queda? Entonces, esos 3 grupos pertenecen a un conglomerado que vale la pena que el Ejecutivo revise por un asunto humanitario y de derechos civiles, y que podemos tener acuerdos en esos 3 grupos. Lo que pasa es que el Ejecutivo tiene un plan de demonizar esta situación y que esa penalización y criminalización caiga directamente sobre nuestras comunidades. Y obviamente el congresista ha dicho que peleará eso con uñas y dientes. Quiero hacerte una Ruskin, pregunta. Discúlpenme que le haga esta pregunta a Ruskin, porque estamos hablando del tremendismo con el que el presidente Trump y su administración está manejando el tema de la batida contra la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Pero debemos reconocer, por ejemplo, que el día 5 de noviembre la sociedad norteamericana decidió otorgarle a Donald Trump, que ya había promovido ese tema como uno de los principales temas de campaña, como una de sus primeras promesas, la de deportaciones masivas, decidió entregarle todo el poder. Ganó 312 votos electorales, ganó el voto popular, ganó la mayoría en el Congreso. Entonces, tienen razón los analistas que dicen que la que está mal es la sociedad norteamericana, que decidió entregarle todo el poder absoluto a un presidente Trump que ya todo el mundo sabía con lo que venía. Al presidente Trump no le fueron entregados ningún poder, como no se le ha entregado a ningún mandatario en la historia de Estados Unidos, en ir a quitarle derechos civiles a las personas. Eso no es cierto. El resultado de estas elecciones no le da a ningún mandatario el despojar de poderes civiles y derechos civiles a un ciudadano de a pie, ya sea inmigrante, no inmigrante, ciudadano o no ciudadano, legalizado o no. Tenga sus documentos al día o no los tenga, la persona tiene el derecho a un debido proceso de ley. Eso está en nuestra Carta Magna, en la Constitución, y el resultado de unas elecciones no define los poderes civiles y los derechos civiles que tenga una persona en Estados Unidos. Aquí hay una discusión pragmática que tiene que ver con la esencia misma de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país que mira al futuro y que ha defendido y ha librado luchas, su sociedad, por los derechos civiles de las personas que han costado vidas. Esas luchas no se van a detener ahora. Y no son distintas ahora que en los años 50, porque simplemente un presidente ganó las elecciones. Eso no es correcto, no es cierto, y yo les garantizo que como ha sido la historia de este país,
El pueblo norteamericano no dejará que se les quiten sus derechos civiles, porque hoy quieren darle a través del Congreso poderes extraordinarios al presidente en lo que tiene que ver con la inmigración. Mañana se lo van a querer dar con la educación, con la crianza de tus hijos, se lo van a querer dar con la salud, se lo van a querer dar con la seguridad pública. Y ese no es el contrato establecido en la Constitución con el gobierno federal y los ciudadanos. No es ese el contrato. Ese no fue el resultado de las elecciones. El resultado de las elecciones bajo ningún concepto puede ser visto como un cheque en blanco al Ejecutivo para afectar derechos civiles de las personas. Sí. Ruskin, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, donde vemos que agentes federales también están dando seguimiento a los indocumentados? ¿Cómo se está esta situación que está viviendo la isla del Encanto? ¿Nos puede decir algo? Bueno, nosotros hemos visto los reportes que, como le decía, que decenas de personas fueron intervenidas, especialmente en lugares como Barrio Obrero, que es un lugar históricamente habitado por dominicanos. Allí vimos, y lamento decirlo, pero allí vimos, digamos, una especie de perfilamiento de sus intervenciones. Intervinieron a la gente de acuerdo a cómo se veían. Si parecía más o menos dominicano o no. Eso es ilegal, está prohibido por la Constitución. Ilegal, prohibido explícitamente por la Constitución. Un agente del orden público no puede intervenir con usted simplemente por cómo él entiende que usted se ve. Eso no es correcto. En Puerto Rico, los agentes federales han incluso optado por tener una actitud, digamos, combativa con las autoridades estatales e incluso con la misma gobernadora, diciendo, bueno, nosotros estamos cumpliendo una ley del presidente, como si una ley del presidente, un mandato del presidente, estuviera por encima de cualquier precepto constitucional o los derechos de las personas. Y han dicho que van a continuar en Puerto Rico. El Consulado Dominicano en Puerto Rico anunció ayer que 11 dominicanos decidieron regresar a la República Dominicana de manera voluntaria, simplemente por una campaña de miedo. Fueron y se entregaron y dijeron, dame una carta de ruta que yo me voy para mi país porque veo que nos están maltratando. La ley de migración tiene que cumplirse. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso, pero debe de cumplirse bajo el debido proceso de ley. Y el proceso de ley en Estados Unidos dice, es lo que dice la ley, que usted tiene el derecho a que su caso sea visto por un juez y que la determinación de deportarlo o no la haga un oficial de migración en la calle que lo monte en una guagua y después lo ponga en un avión y lo envíe a un país y después hablamos. Esa no es la ley en Estados Unidos. Aunque en algunos países de Latinoamérica eso funcione así y nosotros estemos acostumbrados a eso, esa no es la ley en Estados Unidos. La ley indica que usted tiene que dársele la oportunidad del debido proceso de ley. Y si ese debido proceso de ley determina que usted no cumple con los requisitos para estar en Estados Unidos, usted debe ser repatriado a su país bajo condiciones dignas, luego de un proceso donde usted tuvo la oportunidad de defenderse, pero redadas en la calle, en escuelas, en hospitales, en iglesias. Señores, dijeron que entrarán a las iglesias. Nosotros aquí nos preguntamos, ¿cómo va a ser esa imagen de agentes de migración armados entrando a un hospital a buscar una gente presa que está con un suero puesto? Difícil. ¿Cómo será la imagen de un agente de migración armado entrando a una escuela a llevarse niños o a una iglesia a arrestar un cura? ¿Cómo será esa imagen? El pueblo norteamericano va a permitir que los fundamentos de sus derechos civiles sean violados de esa forma. Yo quiero garantizar y quiero pensar que no será así. Ruskin, dos preguntas ya finalizando este tema. Adriano, ¿cómo está en Washington? Y sobre todo, hemos visto varias imágenes donde el comercio ha mermado en alguna zona
sobre todo en las zonas donde hay una cantidad importante de migrantes y que se dedican al comercio informal. Por ejemplo, la zona de Times Square, veíamos imágenes de que una noche no había nadie por ahí. Entonces, ¿cómo va a afectar esto o cómo está afectando esto? Bueno, también es que el Ejecutivo está haciendo una campaña de desinformación y utilizando los medios y las redes sociales para llevar miedo y preocupación. Times Square recibe millones de turistas al año y eso no va a detenerse por más que ellos quieran. El problema es que quieren afectar incluso la economía de las comunidades con este tipo de campaña. Times Square recibe millones de turistas todos los años, millones. Me parece, si no me falla la memoria, que el año pasado fueron unos 34 millones de personas visitaron Times Square. 34 millones de personas. Nosotros en República Dominicana recibimos 11 en todo el país. En la zona de Times Square solamente, que es mucho más pequeña, 34 en un año. Y eso lo vamos a detener porque vimos un videíto en redes sociales que a lo mejor fue grabado a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. Hay que tener cuidado con esas cosas. En términos de lo que está haciendo el congresista en Washington, yo les puedo garantizar que en los próximos días el congresista tendrá unas declaraciones contundentes sobre esta situación que incluye, obviamente, el despacho de recursos precisos a nuestras comunidades para desmantelar esta campaña de miedo y criminalización a la comunidad latina. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ruskin, por tu participación siempre edificante aquí con nosotros. Estaremos en contacto contigo todos estos días porque es un tema que le daremos mucho seguimiento por la importancia que tiene para nuestra comunidad latina en los Estados Unidos. Deseamos que tengas un feliz resto del día.